Ah, ya. O sea, tengo que esperar un vamos. Ah. Bueno, buenos días, muy bienvenidos a todos y muchas gracias por su participación, a todos quienes nos acompañan hoy día aquí, también a través del streaming, a este seminario, El día después, análisis post-elección. En especial queremos agradecer, al diputado Diego Chalper, que ya se nos va a integrar a este panel, a la excomisionada experta Paz Anastasiadis, a Natalia Pergentili y a Claudio Alvarado, y también a nuestro director ejecutivo, Cristian Stuart. Como todos saben, el día de ayer el 55,8% de la ciudadanía votó en contra de la propuesta elaborada por el Consejo, en una elección extremadamente compleja que nos llena de preguntas, exige análisis y reflexiones serias y en especial nos impone desafíos ante la crisis social y política que enfrentamos. En Idea País, nuestro compromiso siempre ha sido trabajar desde nuestras ideas por Chile, en ser lugar de encuentro, reflexión y siempre con ánimo propositivo, sabiendo que debemos trabajar con soluciones para sanar el malestar de las familias chilenas. Pues como nos advirtiera tantas veces Gonzalo Vial, el malestar de Chile es el malestar de sus familias. Es por ello que, más allá de las necesarias reflexiones que tengamos hoy, nos parece relevante poner a la familia en el centro de nuestras políticas y de las urgencias que nos aquejan, rescatando aspectos sumamente positivos de la discusión constitucional, la valoración de los cuidados para nuestro desarrollo, un sistema laboral que concilie el trabajo y la familia, permitiendo a los padres estar presentes en la vida de sus hijos, entre otros aspectos. Es a esto en lo que estaremos abocados en Idea País, desde nuestro trabajo con los jóvenes, nuestra agenda legislativa y en el impacto en la discusión pública. Sin más, los dejamos muy invitados a la necesaria reflexión que tenemos hoy. Muchas gracias. Gracias, Magdalena. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidas también las personas que nos están acompañando telemáticamente. La hora hacía también viable o necesaria más bien una transmisión por streaming. Hoy es literalmente el día después de un proceso muy largo, de 4 años, es un tiempo no menor, y nos parecía importante intentar recabar distintas miradas para poder analizar qué ocurrió y qué sigue, porque el ¿y ahora qué? Es algo que naturalmente surge después de un tiempo tan largo y que de alguna manera nos quedamos, las personas que estamos involucradas en estos asuntos, sin tema. Entonces es importante tener una reflexión lo más ponderada y genuina posible para poder dar con el tono y empalmar con las necesidades de la ciudadanía que dentro de 1 año y 3 meses nos dijo que no a la clase política, y eso es algo que naturalmente exige una reflexión importante. Nos acompañan en orden alfabético Claudio Alvarado, él es abogado, director ejecutivo del IES, a quien le agradecemos su presencia. Paz Anastasiadis, ella es abogada también, académica, y fue miembro de la comisión experta del último proceso constituyente. Luego también Natalia Pergentili, ella es administradora pública, vicepresidenta del Partido por la Democracia y expresidenta del PPD, y Diego Chalper, diputado de la República por el Distrito 15, por el Partido de Renovación Nacional, y abogado también, quien dijo que debería estar por llegar en los siguientes minutos. Voy a brevemente contar el formato para dar paso a nuestros panelistas, que es lo más interesante naturalmente. Vamos a comenzar con una exposición breve de 7 minutos cada uno, donde van a contestar la pregunta que es básicamente el subtítulo, ¿cierto? A analizar el plebiscito. Luego yo me voy a tomar la palabra brevemente para hacer algunas preguntas que probablemente van a ser generales, salvo que alguien diga algo muy relevante que requiera una pregunta particular. Y finalmente vamos a dar paso a preguntas del público. Así que sin más, damos paso de nuevo en orden alfabético a Claudio con sus 7 minutos. Ahí quizás, sí. Bien, muchas gracias, Cristian, y en tu nombre, ¿cierto?, a Idea País por la invitación. Me parece muy importante reflexionar y conversar en torno a qué es lo que sucedió ayer y a partir de lo que sucedió ayer, cómo leemos el escenario político que se vislumbra
para el país luego de un proceso tan extenso y tan relevante. Así que agradezco muy sinceramente la invitación. En los minutos que siguen yo quisiera plantear 3 líneas de reflexión. El tiempo es escaso, ¿cierto? Pero espero alcanzar a hacerlo. En primer lugar, ¿quién gana? ¿Quién ganó ayer? ¿Quiénes son los vencedores? Luego, en segundo orden, ¿quién pierde? Y por último, en tercer lugar, unas breves reflexiones respecto a la moneda, a quienes gobiernan el país, que por las razones que voy a esgrimir no están ni en el listado de los ganadores ni de los perdedores a secas. Parto entonces derechamente con lo primero. ¿Quién ganó ayer? De lo menos a lo más importante, me parece que los primeros ganadores de ayer, hay que decirlo, son las empresas encuestadoras nacionales, cuyas proyecciones fueron bastante certeras. Este era un tema que se comentaba bastante en los días previos y hay que reconocer que dichas empresas encuestadoras acertaron en el resultado. Eso al mismo tiempo levanta una serie de preguntas e interrogantes respecto a qué ocurrió con las empresas encuestadoras foráneas que estuvieron bastante lejos de lo que terminó siendo el resultado de ayer. En segundo lugar, me parece que también ganan en el día de ayer aquellos grupos, aquellos liderazgos cuyo peso es dudoso, pero que existen, que han levantado un discurso, que además ofrecen un discurso coherente, esos grupos y liderazgos que están, me refiero, a la derecha de José Antonio Kast, a la derecha de Republicanos. Esto no lo digo con alegría, lo digo más bien con cierto pesar, debo reconocerlo, yo tengo muchas diferencias con ese mundo, pero es un hecho que son el único grupo político que nunca quiso este segundo proceso constitucional. La mayoría de ellos probablemente nunca quiso tampoco el primer proceso que se abrió con el acuerdo del 15 de noviembre. Siempre defendieron la legitimidad de la Constitución vigente, le criticaron al sistema político de un modo que muchos consideramos injusto la decisión de abrir este nuevo esfuerzo finalizado ayer. Bueno, ellos ayer ganaron, ellos ayer celebraban y creo que es un dato que hay que considerar de cara a lo que se viene para el país. Y en tercer lugar, como tercer ganador, yo quisiera comentar a la Constitución vigente, que por descarte termina siendo el texto constitucional por lejos más legitimado en la historia democrática del país. Y eso también creo que hay que ponerlo sobre la mesa, porque cualquier actor o grupo político que intente, me parece a mí, que intente en el futuro próximo o mediato abrir un nuevo proceso constitucional entendiendo por tal no simplemente reformas puntuales, sino que un reemplazo de todo el texto, si me permiten la expresión coloquial, va a ser abuchado, así, de lado y lado. Nadie va a estar dispuesto a abrir un nuevo proceso constitucional de reemplazo en el corto plazo. Y si algún liderazgo del tipo alcalde Jadue u otro lo intenta, creo que el resto del sistema, incluyendo a varios de sus aliados, se lo van a impedir o se van a resistir. Así que yo mencionaría de manera clara o nítida esos 3 ganadores en el día de ayer. Las encuestas, a la derecha de Republicanos y la Constitución vigente, por supuesto, que es lo más importante y en lo cual podemos ahondar después si da el tiempo, si hay interés en las preguntas. Paso al segundo momento de esta breve intervención inicial. Quienes pierden, del punto de vista electoral, los derrotados son bastante claros, ¿cierto? Y esto también creo que hay que reconocerlo abiertamente con todas sus letras. Los derrotados, del punto de vista electoral, ayer son los grupos y liderazgos que promovían la opción a favor. Perdió Republicanos, perdió Chile Vamos, perdió Amarillos y Demócratas. Creo que esos son los primeros derrotados. Luego habrá que analizar con qué nivel de intensidad, cuánto afecta a unos y otros, qué responsabilidad les cabe a ellos. Pero como reconoció ayer el mismo José Antonio Kast, las elecciones, cuando se pierdan hay que decirlo. Él lo dijo en su discurso y creo que en eso estuvo bastante bien. Mejor que algunas vocerías que he escuchado hoy día en la mañana de otros miembros del Partido Republicano. Y son perdedores claros y es un hecho. Ahora, constatar ese hecho me parece que va a ir de la mano, o debería ir de la mano, de una autocrítica de parte de esos derrotados. Y de cara a esa autocrítica indispensable, si uno quiere tomarse en serio el resultado electoral, a mí me parece que hay que intentar distinguir 3 posibles planos de autocrítica. No lo alcanzo a desarrollar, pero sí lo enuncio. Una posible autocrítica puede ir de la mano de las actitudes que tuvieron quienes promovían la opción a favor y en particular quienes tenían la mayoría del Consejo, que eran los miembros del Partido Republicano. Luego del 7 de mayo hubo entrevistas, declaraciones, esbozos de estrategias muy desafortunadas. Yo creo que ese es un plano en el cual hay que indagar y al cual no hay que restarle importancia. Hay un segundo plano de autocrítica conectado con el anterior que
guarda relación con la estrategia electoral que se siguió para el plebiscito y que se resume en una franja que apostó por convertir, una franja televisiva, digo, que apostó por convertir el plebiscito en una consulta en torno al gobierno. Y eso claramente no resultó. También hay que poner ahí el foco a la autocrítica. Y yo distinguiría esas dos líneas de análisis de un tercer y último foco posible en la autocrítica que dice relación con el texto, con la propuesta constitucional que concretamente se plebiscita. Y creo que es importante distinguir esos planos de cara a la autocrítica que hagan los derrotados a los cuales me refería, porque si bien hay que, por supuesto, también preguntarse en torno al texto, yo tendría cuidado con minusvalorar la importancia que tuvieron en el escenario político que se fue diseñando, que se fue construyendo cara al plebiscito. Tendría cuidado de minusvalorar el problema de las actitudes y las estrategias y asumir de manera rápida o apresurada que el problema estuvo en tal o cual norma del texto. Creo que eso hay que mirarlo con mucho cuidado, no porque el texto carezca de posibles autocríticas, pero sí porque intuyo, por las declaraciones de las primeras horas, que van a haber ciertos actores políticos muy interesados en atribuirle la derrota de ayer a tal o cual precepto, tal o cual propuesta programática, y yo creo que eso también hay que mirarlo con cierto cuidado. Quienes pierden, para finalizar este segundo momento de la intervención inicial, quienes pierden, además de los grupos políticos que promovían y los liderazgos que promovían la opción a favor, creo que también pierde el sistema político en su conjunto. Aquí hay una oportunidad perdida muy grande para el país, hay un diagnóstico perfecto, bastante transversal respecto de la fragmentación y sus peligros y sus perjuicios, de cuán ingobernable se ha hecho Chile. Bueno, creo que el sistema político pierde en su conjunto y por lo tanto también pierde el país. Hay una frustración acumulada con el sistema político que me parece que solo se agrava o se puede agravar a partir del resultado de ayer. Y como me queda un minuto, solo un esbozo respecto al tercer y último punto que yo quería tratar, junto con los ganadores y los perdedores, que es la moneda. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa con el presidente Boric? ¿Qué pasa con el oficialismo? Luego lo podremos profundizar, pero yo me limitaría a decir en virtud del tiempo que está en una situación muy paradójica, porque su victoria electoral de ayer, porque el oficialismo promovía el en contra, ¿cierto? Su victoria electoral de ayer es paralela a una derrota política y cultural de largo aliento. Este es un grupo político que trabajó años, una década, por reemplazar la Constitución vigente, que ayer quedó doblemente legitimada. Creo que no hay conciencia en la izquierda en esa inconsistencia narrativa, en esa dificultad, en esa derrota política de largo aliento. Y con esto cierro. El otro motivo por el que me parece que la situación de la moneda es paradójica es que el foco en la cuestión constitucional servía como distractor. Desaparecía la distracción, hoy día aún más atención va a estar puesta en un gobierno cuyos problemas de gestión, cuyos problemas de articulación de acuerdos son bastante elocuentes, y entonces el hecho de desaparecer de la agenda la cuestión constitucional, intuyo que va a volver aún más difícil luego de estas horas de cierta celebración de ese mundo, va a volver aún más difícil su situación. Eso, me quedo ahí. Muchas gracias, Claudio. Paz tiene sus 7 minutos. Bueno, muy buenos días y agradecer también la invitación a Idea País de poder estar... Hola. De poder estar exponiendo el día después incluso de haber trabajado, se ha señalado, fui parte de este nuevo proceso constitucional y me parece relevante, bueno, tomando muchas de las palabras de Claudio, creo que también siendo de aquella conformación política de una centroizquierda, creo que es importante analizar cómo culmina finalmente este cambio constitucional, estas instancias fallidas que han estado y finalmente generado una desafección de la ciudadanía en alcanzar aquellas materias que entiende más bien la clase política mucho más que la ciudadanía, porque no están directamente vinculados en el día a día, sino que están vinculados a una carta fundamental, que es esa estructura. Y entonces, detrás de eso, finalmente es entender ¿desde dónde proviene entonces este anhelo? Lo decía Claudio muy bien, llevamos más de 10 años intentando tener una propuesta constitucional y finalmente estamos bajo una condición política que finalmente más bien ha llevado a una crispación que a encontrarnos en una propuesta que permita
haber generado un consenso y finalmente esa transversalidad deseada incluso posteriormente en la votación en el electorado. Y yo ahí cargo un poco más aún y coincido en esa reflexión de la necesidad de considerar los elementos que nos llevan a intentar construir una propuesta constitucional. ¿Cuál fue la demanda inicial detrás de esto? Teníamos que resolver uno de los últimos atisbos de nuestra institucionalidad que tenía resabios en una dictadura, y era esa Constitución que nace en entonces y por lo tanto había un vicio de origen. Y desde esa perspectiva entonces uno dice, bueno, si ese es el vicio de origen, entonces, ¿qué me lleva a un sector a rechazar o no una propuesta constitucional? Tiene que ser, por tanto, creo yo, justamente un elemento tan relevante como ese vicio de origen. Y desde esa perspectiva podemos analizar las dos últimas decisiones que ha tenido este sector político. La primera, que llama a aprobar un texto para el 4 de septiembre que tenía un nivel de debilitamiento de nuestra institucionalidad democrática que efectivamente nos podía llevar a un mismo vicio. Y terminamos precisamente contrariando eso y llegamos a esta decisión en diciembre, este día 17 de diciembre, con este sector que dice, entonces vamos en contra, y ni siquiera en contra aprobar para reformar, a diferencia del proceso anterior con las características que tenía. En ese momento, entonces, se dice en contra completamente cuando se suscribieron bases institucionales que fueron no solamente firmadas por dicho sector político, sino desde el Partido Comunista hasta la UDI, fueron integradas al texto constitucional. Se trataba de un texto serio, responsable, pero aún así entonces se decía no. Entonces, y se reafirmaban en algunos puntos, esto tenía, por ejemplo, en aquella situación que daba esta norma que establecía la ley protege la vida de quien está por nacer, fundando muchas de sus críticas en este discurso que finalmente fue construido y generado por el mismo sector político. Toda vez que, habiendo tenido la oportunidad de reformular y mantener un marco jurídico tal como existe hoy, en la comisión experta se rechazó esa observación. Y terminamos entonces teniendo elementos donde podía uno hincar esa posición en contra con más fuerza respecto de estas normas que generaban, por supuesto, alarmas y aprehensiones. Entonces, de ahí también uno suma y dice, bueno, las negociaciones que hubo y las negociaciones que hubo durante el Consejo Constitucional y la Comisión Experta terminaron en una lógica de todo o nada, especialmente potenciada por el sector político y que terminaron finalmente llevando a un fracaso y más bien se llevaba a una polarización que una comunión. Y yo resalto este escenario porque precisamente había un sector que era más responsable de llevar al país a este nuevo camino constitucional. Sin duda, tenemos un escenario se vivió un escenario no fácil, un sector político que terminó siendo mayoría, pero además que no leyó correctamente el resultado del 7 de mayo. Entendió que eran sus propias ideologías sectoriales, más conservadoras de sociedad, que no tenían que ver finalmente con las condiciones, con la ideología pluralista que hoy día tenemos en la sociedad chilena y que fue el Partido Republicano llevando algunas normas más hacia un extremo y que tampoco fueron correctamente morigeradas por el propio sector que permitía esta supramayoría, eran 3/5 los necesarios, que también fue el Chile Vamos. Pero yo ahí insisto, y tampoco era posible desde esa perspectiva decir, bueno, esto era imposible. Yo estoy convencida de que si efectivamente la autoestima de la DC y el PPD hubiese sido más fuerte y hubiese entendido que tenía un rol de colaboración efectiva y no haberse subsumido en un bloque de 12 donde mantenían todas las fuerzas políticas, pero también concentradas desde una izquierda, hubiésemos logrado tener mayores acuerdos y hubiésemos logrado entregar a la ciudadanía un texto que permitiera avanzar. Este proceso, si bien se cierra, y me parece muy correcto, creo que no fue posible darle la respuesta que hoy día incluso van a empezar a suceder. Hay un conjunto de iniciativas que surgen desde esta propuesta constitucional
y que resulta que hoy día se están considerando respecto de la alternativa a la fragmentación de los sistemas políticos. Hoy día se está discutiendo la Fiscalía Supraterritorial, la Defensoría de las Víctimas. Hay un conjunto de propuestas que hubiesen sido resueltas, pero no fue posible. Precisamente ¿por qué? Porque tenemos esa hiperfragmentación que permea no solamente el Congreso Nacional, finalmente nos permea a todos quienes estamos actuando en política y que no nos lleva a consolidar ese anhelo que tiene la ciudadanía y que lo demostró en el voto. Yo ahí discrepo que sea solo favorecida una extrema derecha. Yo creo que aquí, si uno mira los dos resultados electorales, acá ha primado una necesidad en el fondo de la sociedad de decir, si quiero cambios, no son con estos grados en el fondo que alteran la sociedad donde yo vivo. Y finalmente prima esta moderación, esta necesidad de los acuerdos, y creo que ahí viene el punto necesario de reflexionar de cómo alcanzamos mayor capacidad política, calidad de la política, para volver a esos anhelados años de los acuerdos que fue la concertación y que logró grandes avances para el país. Gracias. Muchas gracias, Paz. Natalia, 7 minutos. Así será. Ahí. A ver, bueno, primero saludarlos, agradecerles estar acá y no comprando regalos, por ejemplo. El trade-off de las actividades es considerable. Yo creo que qué grandes lecciones yo diría que tiene este proceso, que de un tiempo a esta parte, cuando tenemos una ciudadanía menos desideologizada o más desideologizada, hoy día no estamos en la época en que las personas se identifican con partidos, se identifican con ideas, tienen un sentido respecto de ciertas cosas. Yo creo que lo que nos tiene que quedar claro es que las mayorías en Chile pasaron a ser eventuales. Y quien tenga mayoría tiene que ser capaz de llevar adelante los procesos, obviamente por los cuales fue definido ganador, pero sin la capacidad de reparar en cómo llegar a acuerdos va a ser un problema. Creo también, a propósito de lo que decía Paz, me gustaría enfocarme desde 3 perspectivas: de dónde venimos, dónde estamos y dónde vamos. En el de dónde venimos, yo creo que, sin perjuicio que reconozco que soy parte de uno de los partidos, al igual que Paz, que fueron parte de los mejores años de construcción y desarrollo del país, igualmente no hay que romantizar esa época de los acuerdos. ¿Por qué? Porque creo que muchas de las cosas en las cuales ninguno de los dos sectores quería entrar, o también esto es una provocación, el hecho de que las mayorías electorales no estuvieran igualmente representadas en el Parlamento por la sobrerepresentación que daba el binominal, hacía que se avanzaba hasta donde se podía y los temas complejos no se enfrentaron. Entonces, creamos el auge, pero no creamos el seguro único porque no se podía discutir de ese tema. Y esas cosas, no estoy diciendo que son las únicas, pero sí varias de esas cosas son las semillas que en la consigna del estallido salían cual cartel, porque además el estallido es una cosa disonante de muchas interpretaciones y de muchas demandas. Entonces lo que quiero decir es que en buena hora los acuerdos, pero conversemos todo. Y si no llegamos a acuerdo en algunos aspectos, sincerémoslo también a la ciudadanía, porque uno de los errores de la concertación fue decir, hemos ganado, y resulta que entre nosotros nos mirábamos y decíamos, no nos sentimos ganadores, y eso nunca fuimos capaces de expresarlo. Y uno en política tiene que expresar las derrotas también, es sano expresar las derrotas. Yo creo que además, desde donde venimos, y lo he dicho antes y por eso me atrevo a decirlo de nuevo, lo que hicimos todo, quienes estuvieron en el acuerdo, sin reparar en que el todo o nada es algo que en la actualidad es algo imposible concebir en la vida, en la política, etc. Creo que era interesante haber salido del estallido social con un pacto sobre cambiar la Constitución por el tema de origen, por los enclaves que tenía no tan democráticos, etc. Pero al mismo tiempo deberíamos haber hecho un pacto social.
Si ustedes me preguntan a mí, con la temperatura que había entre los empresarios haciendo mea culpa, estoy haciendo una caricatura, diciendo yo pago más de 500 lucas, soy un buen empresario, etcétera, había una temperatura ambiente que hubiera permitido al menos una reforma de pensiones. Pero creo que se quiso a través de la Constitución un acto de refundación que terminó en lo que terminó y que nos da la lección respecto de que al menos mi izquierda, de la que yo me siento parte, tiene que ser una izquierda movilizadora, una izquierda realista, una izquierda constructiva, una izquierda reformista, que no es la izquierda refundadora. Y creo que ahí es importante volver a ese sentido como de pertenencia. ¿Dónde estamos? Creo que el gobierno leyó bien lo que pasó ayer, porque nadie ganó ayer. O sea, es como haber pasado 4 años dando vuelta en círculo. Desde un estallido, una pandemia, un empleo que no se recupera, problemas de gobernabilidad que va a tener también el próximo gobierno y el que sigue, porque yo comparto con Paz que efectivamente el proyecto constitucional mejoraba algunos aspectos del sistema político, no a rajatabla, pero intentaba, pero claro, en la mirada de el todo, algunos igualmente estuvimos disponibles por estar en el contra, pero creo que eso es algo que, aunque es contraintuitivo, hablarle a la ciudadanía, un cambio del sistema político es como me están agarrando para el deseo, pero debería abordarse una vez priorizada la agenda social que el gobierno quiere sacar adelante, llegar a acuerdos con la oposición, eso sería un pendiente interesante. Creo que el gobierno leyó bien en el sentido de que el tono del presidente fue el adecuado, de no salir como un vencedor, sino como entender una lección que nos da la ciudadanía respecto de ciertos temas. Y además decir que yo creo que el hecho de que la ciudadanía no le dé ningún valor a la Constitución como un efecto de cambio en sus prácticas, en su vida, en políticas públicas, es culpa de lo que fue la Convención Constitucional. O sea, yo creo que lo que no calibramos, y en esto a lo mejor con Diego coincidimos, nosotros estuvimos 90 días encerrados en el acuerdo constitucional, yo creo que queríamos cumplir la palabra. Queríamos cumplir la palabra de que quienes habían rechazado para hacer una mejor, etcétera, pero quizás no reparamos en el daño profundo que le había hecho el proceso, no solamente el texto, el proceso anterior a la credibilidad de la ciudadanía respecto a una Constitución como instrumento. ¿Dónde vamos? Yo creo que Chile Vamos tiene que... Yo no estoy para darle receta a los compañeros, pero creo que tal como nosotros hemos asumido que tenemos que revalorizar la izquierda que somos, Chile Vamos tiene que revitalizar la derecha que es. Y desde esa perspectiva, ojalá, con todos los disensos, poder plantear una agenda al país de acuerdos y prioridades para los próximos 2 años que quedan de gobierno. Si no se aprovecha este respiro o suspiro, como comentábamos antes, de alivio al gobierno, no vamos a tener otra oportunidad y eso es malo para Chile. Muchas gracias, Natalia. Diputado Chalper tiene sus 7 minutos. Bueno, primero pedirles disculpas por el retraso. Estábamos en un panel televisivo debatiendo. Agradecer, por supuesto, Idea País, a los colegas del panel. Yo quiero tratar de aportar 4 ideas e ir bien al hueso, porque no hay tiempo más. Yo creo que lo primero es que el rechazo de ayer es al texto constitucional, obvio, pero más que al texto constitucional me da la impresión que es al tema constitucional. Es decir, esta idea de que los problemas de Chile se resolvían con cambios estructurales y con toda esa grandilocuencia que permitió que una generación llegara al poder, pero que me parece que si alguien siguió el discurso del presidente ayer, reconoce la derrota de ese diagnóstico, de esa idea de que aquí había una gran estructura que había que derribar. Me da a mí la impresión, y no quiero ser algo provocativo, pero si el eslogan era no eran 30 años, sino 30 pesos, o sea, perdón, no eran 30 pesos, sino 30 años, a mí me da la impresión que eso va a haber que invertirlo. No eran 30 años, sino que parece que sí hay un problema con los 30 pesos. Es decir, si hay un problema cuando la política se ensimisma en discusiones bizantinas y olvida las problemáticas cotidianas de una ciudadanía heredera de la modernización capitalista y por lo tanto pragmática, inmediatista y que quiere que le resuelvan sus problemas. Yo creo que
ha valido la pena porque en estos 4 años hay una desvalorización de los extremos, y hay una revalorización de las reformas, de la gradualidad, del diálogo, y eso hay que saber capitalizarlo. Primera idea, no eran 30 pesos, sino 30 años, parece que no eran 30 años, sino que parece que hay algo de 30 pesos. Lo segundo es que hay una consolidación democrática de la Constitución actual. Acá no nos perdamos, hay un mundo de la izquierda que hacía de la Constitución su bandera principal en la acción política, con distintas justificaciones, que habían 4 cerrojos que había que destruir, ya no queda ni uno, que esto tenía ilegitimidad de origen, y yo creo que si alguien sigue sosteniendo esa tesis se acabó. Y no solo se acabó porque ayer la ciudadanía termina por revalidar el texto, sino que de la misma manera que nosotros nos comprometimos a que se ganaba el rechazo, aunque ganara con un 62%, que eso tiene un tremendo valor, porque hubo varios que como ganamos con un 62% quisieron que no cumpliéramos nuestra palabra, y la cumplimos igual. Yo espero que la izquierda democrática cumpla su palabra y no insista en procesos constitucionales. Yo quiero advertirles una cosa, el Partido Comunista nos notificó ayer que va a insistir en el tema constitucional como su próxima bandera presidencial. La candidatura presidencial del Partido Comunista va a ser una nueva constitución. Y ahí espero que la izquierda democrática tenga los pantalones que no tuvo en el gobierno anterior para decirle a la izquierda que la palabra se cumple. Yo creo que nosotros, hay un mundo de la derecha que nos decía que no valía la pena este segundo proceso. Yo quiero que ustedes tengan claro que hay una cosa de fondo muy profunda, que es que hay un mundo de la derecha que cree que el camino para el futuro es atrincherarnos en los beneficios de los últimos 30 años, en una especie de atrincheramiento y revival de lo que era el sueño Chicago gremialista. Y yo creo que están equivocados. Yo creo que si nosotros no somos capaces de ver que aquí lo que se está pidiendo es un proyecto de derecha con vocación de mayoría cultural, y no solamente uno que sea competitivo en las elecciones, porque los paralelos, los porcentajes son bastante elocuentes, ¿no? Sino que tenga vocación de mayoría, entonces no hemos entendido nada. Y especialmente a Idea País le quiero enviar un mensaje. Esa mayoría es con solidaridad, esa mayoría es con Estado Social de Derecho, esa mayoría es con derechos sociales garantizados. No podemos regalarle esas banderas a la izquierda. Esas son banderas que encuentran su origen en la defensa de la libertad, porque solo es libre una persona en la medida en que puede escoger la educación que quiere para sus hijos. Y eso requiere una participación por parte del Estado. Así que yo quisiera decirle a través de esta trinchera, ese mundo de la derecha, que si le hubiéramos hecho caso y no cumplíamos nuestra palabra, el Partido Comunista hubiese insistido en un proceso constitucional, pero con el aliciente de que la derecha mintió. Ahora, en cambio, cuando el Partido Comunista en 2 años más vuelva a la carga, le vamos a recordar que está encalillada con la Constitución de Pinochet. Y por último, permítanme una última reflexión. Yo creo que ayer la ciudadanía rechazó a los políticos votados analistas. ¿Te has fijado? Que analizan y saben todo lo que hay que hacer como si fueran observadores externos y no lo hacen. Es decir, a políticos que tienen mucha claridad en lo que hay que hacer, pero no lo hacen. Ojo, eso no significa que tengamos políticos irreflexivos, que no hagan diagnósticos, por supuesto que hay que hacerlo. Pero ya llegó el minuto en que los que estamos en la función política entendamos que nuestra tarea no es reflexionar solamente, sino que es dar soluciones. Entonces, algunas pistas. Hay que construir un acuerdo de seguridad sostenible de aquí a que termine el primer mes de enero del próximo año. Así de claro. Segundo, hay que ponerse de acuerdo en el tema de las pensiones. Y basta este peloteo imbécil de si son 2 puntos más, 2 puntos menos. Aquí tenemos que dar una respuesta contundente en el tema de pensiones. Tercero, que la izquierda democrática, al alero de Juan Luis Castro, se haya puesto los pantalones para defender el sistema mixto de salud es una buena noticia. Pero qué pena que haya tenido que ser el presidente del Senado el que sacara la voz y no así las fuerzas democráticas en general. Y cuarto, yo quiero pedirle a través de esta tribuna al senador García que haga lo mismo en educación. Que el presidente de la Comisión de Educación del Senado haga la pega de contrapesar la inercia, pasividad y letargo del gobierno que observa impávido cómo la crisis de educación se lleva consigo a miles de familias partiendo por las de Atacama y no hace nada. Si el gobierno no está dispuesto a hacer lo que hay que hacer, entonces lo va a tener que hacer el Congreso. Dejo hasta ahí. Gracias. Muchas gracias, Diego. Yo voy a hacer una pregunta para todos los panelistas, que es amplia, ¿ya? En el fondo, una pregunta que de alguna manera permite distinta aproximación y que tiene que ver con los aprendizajes. En el fondo, llevamos 4 años discutiendo. Hay quienes dicen que de las cosas buenas que tuvo este ejercicio, que fue un ejercicio caro, pero que en cualquier caso fue un ejercicio, es
darnos la posibilidad de discutir, como decía Natalia, de discutir en serio cuestiones que son importantes para las distintas visiones involucradas. Entonces, la pregunta es por los aprendizajes de estos 4 años. Hay quienes dicen que, de hecho, Pablo Ortúzar, investigador del IES, hoy en el Mercurio decía que lamentablemente los políticos no están de acuerdo en cómo ponerse de acuerdo. Entonces ese quizás puede ser el aprendizaje más importante, pero también puede, hay que preguntarse sobre los aprendizajes del sector de la derecha, que fue protagonista en esta pasada, naturalmente por la izquierda, que como se ha dicho acá, más que lamentablemente, yo diría que el problema que tiene es que asumir esta victoria implica renunciar a las principales motivaciones que le permitieron construir su proyecto político actualmente. Entonces, la pregunta es, en general, por los aprendizaje para la clase política, aprendizaje para la conversación entre la academia y la política, etc. En el fondo, la pregunta es amplia para que cada uno pueda ver qué es mejor contestar, y de ahí vamos a dar paso a las preguntas del público. Cada uno tiene 3 minutos. Y partamos en sentido inverso, partimos con Diego. Yo pienso, Cristian, ¿cómo voy a lograr esto? Sí. A ver, yo pienso que el 2019, muchachos, nosotros teníamos 2 cánceres muy complejos, que era el cáncer de la desidia de la élite en resolver los problemas de las personas y era el cáncer de la polarización. Esos 2 cánceres necesitaban una radioterapia. Nunca imaginamos que esa radioterapia iba a durar 4 años. Pero si ustedes me dicen que después de estos 4 años turbulentos el país retoma la senda de una dirección política dedicada a los problemas de la gente y baja los niveles de polarización, créanme, haremos algo extraordinario en Latinoamérica. Porque en Latinoamérica hacen radioterapias, quimioterapias, y ese virus de la polarización y de la falta de conexión subsiste. Entonces, si es que el resultado de esto ha sido terminar con esos 2 cánceres, yo creo que ha sido una buena terapia. Ahora, sí permítanme decirles que aquí lo que falta es liderazgo político. Si aquí lo que falta es que alguien de centro-derecha diga, mira, sí, efectivamente no están todas las rigurosidades técnicas para que continuemos con la discusión de pensiones, pero ¿cuánto más la vamos a eternizar? Y por lo tanto, algo vamos a tener que ceder. En materia económica, lo mismo. Falta alguien de centro-izquierda que diga, sí, dentro de la ecuación de la centro-izquierda el crecimiento económico también está. Es cierto, hace 4 años satanizábamos la empresa, y está bien, pero hemos aprendido y por lo tanto es parte de nuestro inventario hablar de invariabilidad tributaria, de medidas de reactivación y que a nadie le produzca esto un problema estomacal. Y de la misma forma en la derecha hay que terminar con la impuestofobia, porque hay varios en la derecha que tienen como una especie de fobia a los impuestos. Entonces los impuestos son instrumentos que son funcionales o no funcionales a cada uno de los casos en particular, pero lo que no podemos aceptar es que algunos crean que la redistribución de la riqueza no es parte del desafío de ser de centro-derecha, pues. Entonces, ahí hay una pega de liderazgo político en seguridad. Yo llamaba hoy día por la mañana a un par de colegas de centro-izquierda que siempre bajo cuerdas me dicen, no, si llegó el momento de hacer una agenda de seguridad robusta. Bueno, ¿vaya a estar dispuesto? Y si te votan en contra del Frente Amplio del Partido Comunista, bueno, problema de ellos, pues. Pero aquí empoderar a carabineros, aumentar la dotación policial, ¿me van a decir que son ideas de derecha? Son ideas de sentido común a esta altura, pero ahí falta liderazgo político. Y en materia, por último, en materia de salud, yo creo que es casi tragicómico que hoy día el senador Castro, que es un senador socialista, sea el que esté sacando la cara por algo de sentido común. Si aquí no se trata de ser el jefe de campaña de la ISAPRE, se trata de entender que si las ISAPRES colapsan, hay 3 millones de cotizantes que se quedan sin seguridad de salud. Y yo me imagino, algo conozco a Juan Luis, no es que él sea devoto de Colmena, pero se da cuenta que si alguien no hace algo al respecto, aquí vamos a entrar en una crisis sistémica. Entonces, ojalá eso permee en las mentes de aquellos que todavía creen que hay una bonita oportunidad para darse un gustito ideológico. Entonces, termino, Cristian, con tu pregunta. ¿Falta diálogo entre la academia y la política? Por supuesto que sí, tenemos que escuchar con mucha más rigurosidad lo que nos dicen desde la academia. Pero también necesitamos que los políticos tomen liderazgo político. Porque los 30 años de la concertación hubiesen sido imposibles sin los Onofre Jarpa, sin los Andrea Alamán, sin los Pablo Longueira, que hoy día efectivamente enfrentan algunas situaciones difíciles, pero que en la hora nona estuvo dispuesto a tenderle la mano al gobierno de Ricardo Lagos cuando estuvo en una situación muy compleja. Entonces, si no hay liderazgo político, la verdad de las cosas es que no hay capacidad de avanzar. Gracias, Diego. Natalia. No sé si estos son mis aprendizajes. Yo creo que, o más bien lo que voy a plantear es cuál sería mi deseo de los aprendizajes.
Y esto es como una columna que escribí hace como 2 semanas en La Tercera, que se llamaba Contigo aprendí, como el bolero, donde él le dice: contigo aprendí a ver el otro lado de la luna, en fin, una ensoñación de que solo a través del amor había podido ver esa otra realidad. Bueno, yo creo que al gobierno le ha pasado lo mismo, en el fondo, en el sentido de que cuando te enfrentas a esa situación que con desdén miras desde lejos, te das cuenta que estando allí las cosas son distintas, los problemas son distintos, las respuestas públicas no son, digamos, grises, o sea, no son blanco y negro, hay grises, etc. Entonces creo que eso puede ser una buena semilla para lo que viene, y veremos en cómo es la performance de las próximas semanas, donde yo creo que hay que generar un acuerdo en tema de, al menos de seguridad y de pensiones, antes de que nos vayamos a vacaciones. O sea, no es posible, no es ético, no es presentable o no es haber aprendido nada no darle a la ciudadanía una respuesta sobre estos temas después de todo esto avalancha de discusión constitucional. Y creo que una de las cosas que he constatado durante este tiempo es que a la política le falta valentía y le falta paciencia. Le falta valentía un poco a propósito de lo que decía Diego, para ir contra cultura, ser el que dice lo disruptivo o lo que no tiene tanto rating. Y uno de los factores por los cuales esto ocurre, que es muy humano, es la falta de paciencia. Hoy día preferimos ser trending topic a poder plantear algo que quizás tiene más no me gusta que me gusta, pero que finalmente tienen más que ver con tus convicciones. Yo creo que a la gente le cuesta ver dónde estamos porque hemos perdido las convicciones. Y yo creo que las convicciones pagan más en el largo plazo, y yo soy de esas que creo que hay que tener paciencia. Muchas gracias. Paz. Sí, cuando escucho hoy aprendizaje, a veces hoy día estamos bastante acostumbrados en se está aprendiendo, y la verdad que desde ahí uno puede empezar a considerar entonces, en el estado en que nos encontramos, los tiempos hacia atrás, de precisamente cuando venía desde la concertación, luego cuando emerge los primeros atisbos de Frente Amplio, y hoy día además Frente Amplio y fuerzas políticas de izquierda gobernando, que nos llevan también a esa profunda reflexión acerca de los temas que son más necesarios, más relevantes para la ciudadanía. Y de pronto entonces nos vemos un escenario, entonces yo miro y digo, ¿cuáles son los temas que justamente van de esto, de la mano con aquellos que promovían las demandas ciudadanas del año 2019? Materia de salud, previsional, crecimiento económico, seguridad. Todas aquellas temáticas que eran constantemente rechazados por el bloque que hoy día gobierna. Y eso es complejo porque yo recuerdo en el caso del sistema, la reforma previsional que presentó el presidente Piñera, que hoy día se encuentra en segundo trámite legislativo, hay un importante acuerdo entre el gobierno y la democracia cristiana. Al momento que se aprueba una condición de reforma constitucional, de reforma previsional muy similar a los términos que hoy día se está proponiendo por el presidente Boric, resulta que fue objeto, muchos de sus parlamentarios, de grandes funas, y ahí aparecían y emergieron todo esto que viene de la mano con la globalización, pero efectivamente con ese, finalmente, imponer el temor de realmente tener coraje para pensar y decidir conforme a mis propias reflexiones, mis propios proyectos de país que estoy transformando o generando algo que entiendo que está conectado con la ciudadanía. Y empezó a haber temor de ello. Y yo espero también que ese aprendizaje signifique entonces no solamente el coraje, sino también definir correctamente las alianzas políticas que se realizan. Porque a veces subsumirse, porque hoy día es gobierno, entonces a una coalición política donde no necesariamente están reflejadas las pretensiones de la ciudadanía, también está generando costos en la sociedad. El hecho que exista menos moderación y precisamente más exaltación
viene de la mano de una construcción, de una política que ha ido relevando la crispación. Si uno observa, hace 10 años, esta potencia republicana, incluso de extrema, de derecha, más allá de republicanos, no existía en el país. Pero surge como efecto rebote de una política que comienza a radicalizarse, a tener discursos donde la irracionalidad, el titular, el trending topic, comienza a ser más relevante que la sustancia de lo que le estoy ofreciendo al país. Y yo creo que eso es necesario considerarlo y comenzar a trabajar buscando cómo entonces volvemos a generar esa moderación. Como están las condiciones políticas hoy día resulta imposible. Hoy día vemos entonces, y necesitamos resolver todas estas materias, salud, previsional, crecimiento económico, seguridad, pero también tenemos de la mano de quién pone el orden. Esta propuesta constitucional, lo hablamos con Claudio, entregaba la posibilidad de que un gobierno tuviese una conducción correcta de las demandas, de las necesidades, un hilo conductor. Pero hoy día además vuelve a foja cero. Subsumido, entonces claro, con este suspiro, pero subsumido en una profunda crisis generada por sus propias fuerzas políticas y de la que no ha sido posible salir desde septiembre y van a continuar los coletazos. Entonces, y eso es hoy día el escenario político que nos encontramos y entonces, ¿cómo aquellos que no están subsumidos en ello, cómo lograr finalmente generar las fuerzas políticas necesarias para empezar a concentrarse en esos anhelos ciudadanos, las demandas más urgentes y resolverlas efectivamente? Muchas gracias, Paz. Claudio. Gracias, Cristian. Yo mencionaría 4 o 5 aprendizajes bien a la rápida, digamos, en virtud del tiempo. Lo primero, que ya lo decía Natalia y quizá alguno más también, aquí a esta altura ya indiscutible hubo una muy mala lectura del estallido social. Diego también lo decía, ¿cierto? A propósito de no eran 30 pesos, eran 30 años, parece que era al revés. Y lo grave de esto es que existieron personas y análisis disponibles que lo advirtieron muy tempranamente. Yo siempre pongo este ejemplo. El 2020, ya antes del plebiscito de entrada, tenemos que hablar de Chile, un proyecto articulado en torno a la Universidad Católica y de Chile, publicó sus primeros hallazgos a partir de escucha ciudadana de Arica a Punta Arenas, o incluso más al norte y más al sur, digamos, esto era bien transversal en su análisis. Y ya muy temprano parecía que la ciudadanía anhelaba un cambio social profundo, pero con estabilidad y certeza. Y eso se traducía en una serie de cosas que fueron muy lejanas a lo que por mucho tiempo anheló y empujó la izquierda. Entonces, esa mala lectura del estallido creo que nos pasó la cuenta. Ahora hay que tomarse en serio lo que significó haber leído mal ese momento. Segundo aprendizaje de la mano a lo anterior, y esto también lo decía Natalia, creo, la gravedad de lo ocurrido con la Convención Constitucional. Yo creo que nosotros no terminamos de aquilatar lo grave que fue lo que sucedió con la Convención, porque además la ciudadanía le creyó a la Convención. Una de las varias razones por las cuales no hay comparación entre este proceso que terminó ayer y el anterior es que este proceso partió con el viento en contra, digamos. La Convención partió con el beneficio de la duda de la ciudadanía, validada en el plebiscito de entrada, con voto voluntario es verdad, pero validada en el plebiscito de entrada y luego en los estudios de opinión iniciales con mucha credibilidad. Entonces ahí ocurrió algo muy grave que agudizó de un modo, al parecer, irreversible la confianza de la gente en lo constitucional. Fue como un rey Midas al revés, si me permite la figura, pero que además agudizó la crisis del sistema político y la confianza de la gente en la política. Entonces yo creo que hay un segundo aprendizaje en el cual hay que seguir volviendo, lo grave que fue lo sucedido con la Convención. Tercero, la importancia del voto obligatorio, que a los que creíamos que el proyecto de la Convención nos llevaba en una deriva protochavista, nos salvó, digamos. O sea, algún tuitero con un exceso de entusiasmo y quizás exceso de algo más, ayer decía en la tarde-noche, hoy día salvamos la democracia. Si eso ocurrió, fue el 4 de septiembre, no fue ayer. Cuarto aprendizaje, la volatilidad del electorado. Hay que tomarse en serio ese electorado pragmático, no necesariamente inconsistente. Parte de esa volatilidad tiene que ver con que la política no ha logrado estar a la altura de lo que anhela la gente, pero es un electorado volátil desde el punto de vista de sus preferencias. Eso lo sabemos hace bastante tiempo, se volvió a confirmar ayer. Creo que la dirigencia política tiene que tomárselo en serio, no asumir adhesiones totales por triunfos electorales coyunturales. Y por último, y esto no lo puedo dejar de decir,
A mí me parece que un aprendizaje, una mala noticia para Chile que ha dejado los últimos años, es que hay un sector de la izquierda, espero que minoritario con todo lo que ha sucedido, pero que existe, que desde 2019 en adelante ha mostrado ser muy laxa, por ser diplomático, ¿cierto? Decirlo de modo diplomático, muy laxa en los medios que está dispuesta a emplear para conseguir sus objetivos políticos. Porque aquí, y esto no sucedió hace 20 años, esto sucedió apenas ayer mirando los procesos de larga duración, aquí el 2019 se quiso expresamente, o al menos se aceptó tácitamente, derrocar al presidente electo en las urnas. Después con la convención se fue por todo, o sea, fue un proyecto que apostó a la conquista total del poder. Y luego del 4 de septiembre, donde ya era bastante clara la señal de que ese proyecto no tenía adhesión ciudadana, además de las críticas de fondo que recibió, de todos modos hay sectores de la izquierda que continuaron adelante con agendas que no tenían ni un sentido, incluso desde la moneda, ¿cierto? Con los indultos, por mencionar el ejemplo más paradigmático de esos excesos. Luego, la centroderecha cumple su palabra, dialoga y llega a un punto que a juicio de otros miembros de la propia centroderecha era innecesario y da los votos para, y no solo los votos, trabaja, como comentaban Diego y Natalia, para articular este nuevo esfuerzo constitucional. Y resulta que eso fue muy difícil. Los mismos expertos que hoy día, en cuanto a comisión, digo más allá de los casos particulares, los mismos expertos que hoy día son, voy cerrando, sí, los mismos expertos que son muy validados, muy reivindicados, en su minuto fueron un órgano considerado antidemocrático por el presidente del partido, el presidente Boric. Pero luego, cuando resulta que las mayorías cambian y los expertos sirven, entonces los reivindicamos. En fin, yo creo que hay un problema con una parte de la izquierda que está dispuesta a usar cada herramienta que le sirve en función de la coyuntura de un modo que es muy dañino y que espero pueda disminuir a la luz de las últimas experiencias. Muchas gracias, Claudio. Preguntas del público, a quien aprovecho de agradecer su asistencia. Ojalá que no insultos dicen acá con respeto a las preguntas. Por favor. ¿Cómo? No sé. Sí. Hola, ¿sabes qué? Más que pregunta, podría ser una interpelación para Natalia Bergentili y para Anastasiadi, que a pesar de que ellos afortunadamente nunca han vuelto a mencionar la famosa muletilla del centro, que parece que ya está media pasada de moda, pero ellos apelan de alguna manera a ciertas cosas que se suelen identificar con ese mundo, que es la moderación, la sensatez, la transversalidad, etcétera, etcétera. Y yo no sé si existe ese centro realmente. O sea, viendo, digamos, la radiografía electoral a propósito del voto obligatorio, que es el nuevo escenario, que ahora pasamos de un padrón que era variable entre 7 y 8 millones, que cambiaba elección a elección, a uno más o menos estable, más o menos entre el ejercicio electoral de 13 millones. Yo no sé dónde está la moderación ahí. O sea, en el 7 de mayo hubo 2,7 millones de votos blancos y nulos. Y haciendo el ejercicio, analizando los 3 eventos electorales, hay una porción importante que yo calculo entre 1 y 2 millones que votó rechazo o votó en contra y votó blanco nulo el 7 de mayo. Entonces yo no sé si eso es moderación o sensatez, realmente. O transversalidad o todas esas cosas bien pensantes que se dicen. Yo creo que ahí extravío, o sea, gente extraviada, hastiada, que no quiere saber nada de nada, que por ello ojalá no votaran. Entonces yo no sé si se va a seguir insistiendo en eso, buscar un centro donde no lo hay, no sé. Yo al menos yo no lo veo. Muchas gracias. Voy a partir con Natalia Paz y después Diego y Claudio si quieren intervenir, por supuesto. Bueno, agradezco la interpelación. Yo no soy de centro. No busco que la gente o no busco que mi partido sea un partido de centro. Yo creo que por eso es algo que dije a propósito de lo que me pasa con mis compañeros de la derecha. Yo soy una mujer de izquierda. Soy una mujer de izquierda que cree, como les decía yo, en la reforma, una izquierda movilizadora, una izquierda realista. O sea, para mí sería un insulto contra los predecesores de la mirada socialdemócrata que toda la gente que vivió el exilio y la muerte, etcétera, y que fue parte de la renovación socialista, con todo lo que eso significó, hoy día yo dijera, no, yo ya no soy de izquierda, soy de centro. Sí creo que hay una izquierda retrógrada que tiene en su cabeza un modelo que falló en todas partes del mundo y que trata de tener una adecuación a la chilena. Pero
pero yo no me siento de centro. Creo que hay personas que están buscando en el concepto centro un planteamiento quizá más, digamos, una cosa como más bisagra, pero yo también creo que las personas no es que nos identifiquen con posturas políticas. Les da lo mismo si yo les digo que soy de izquierda o no. El punto es cuál es, en el fondo, mi forma de abordar los dilemas públicos y cómo voy a debatir con otros distintos el llegar a acuerdo en esos dilemas públicos. Si alguien cree que porque alguien dice ser de izquierda no va a ser capaz de llegar a un acuerdo, es porque tenemos una tremenda equivocación conceptual. Y yo creo que quien se pelee el centro también es un error. Yo creo que amarillos y creo que demócratas son, digamos, un tipo de pensamiento político que podría estar en la misma mesa con Diego Chalper. Porque a mí me pasa que tengo pocas diferencias con Diego Chalper. Entonces... No, a mí también. Pero a lo que voy es que, primero, por eso te digo, para mí no hay que tener miedo de identificarse ideológicamente, pero hay que saber decir qué significa eso en términos ideológicos. Y porque además yo creo que lo que se ha desdibujado, y con esto termino, es que si yo a mi papá de 80 años le decía trabajador y empresario, mi papá sabía dónde estaba la izquierda y dónde estaba la derecha. Si yo decía rojo o azul, también. Hoy día eso es mucho más líquido, porque hay muchas más, digamos, complejidad, el mundo es mucho más diverso. Y creo que desde lo que conocemos como el clivaje izquierda y derecha tampoco tenemos todas las respuestas. Y por eso quizás en temas más vanguardistas, yo me sentaba en la mesa con Diego en los 12 bordes y tenía muchas más coincidencias con Chalper que con Ibáñez. Y yo no dejaba de ser de izquierda, pero hay dilemas de la sociedad donde hay más puntos de convergencia, donde hay menos distancia, por decirlo. No, yo creo que tu pregunta es súper atingente. Ah, Pero perdón. va primero Paz y después tú. Ah, pero... Por favor, por favor. Bueno, a ver, yo ahí tengo mis aprensiones, porque yo incluso muchas veces digo, bueno, si es que no se quiere hablar de centro, me puede resultar hasta indiferente, siempre y cuando entendamos también los escenarios políticos y cómo logramos generar finalmente los acuerdos entre la política. Entonces, si es que desde esa perspectiva no lo consideramos, vamos a tener un error o una incapacidad finalmente de generar esa mixtura, esa posibilidad de entendimiento. Si uno lo mira, como en los resultados, a mí no me cabía duda que el 7 de mayo este sector de centroizquierda, el pacto electoral que estaba el PPD, la ADC, el Partido Radical, no iba a tener electos en el Consejo Constitucional. ¿Por qué motivo? Porque el día 4 de septiembre se tomó una decisión que no era de las características que teníamos hoy día. Hoy día nos estaba definiendo un país nuevo, que no sabíamos la estabilidad que iba a significar para el país, para Chile, con la propuesta constitucional de la Convención, versus esta que finalmente había una progresión, una transitoriedad, que con temas que menos gustaban, pero había una transitoriedad. Y eso repercute significativamente en un electorado que no se sintió representado ni por la ADC, ni por el PPD, ni por el Partido Radical haber dicho apruebo a ese tipo de texto, que no era parte de un sector más moderado. Y un 62% termina diciendo, si ese 62% no va a ser radicalizado, hay distintas posturas. Y desde esa perspectiva, entonces, ¿con qué nicho se iba a quedar? Con un 32%, que ya hoy día el 30% es un grupo duro que está aprobando el presidente Boric. Entonces, si es que no existe, bueno, entonces, ¿y cómo se da? Y vamos al proceso constitucional para ejemplificar. En la convención no existió un sector fuerte que permitiera generar votos dentro de la Convención Constitucional que significara un PPD, una democracia cristiana y que pusiera también freno, coto a una izquierda dura que tenía los 2/3 de los votos, ese quórum supramayoritario establecido. ¿Y qué resultó? Un fracaso en la propuesta constitucional. Acá teníamos una comisión experta que nos sentábamos todos acá en la primera fila, equilibrada las fuerzas políticas,
equilibraba las fuerzas políticas y que se logró importante acuerdo, no me cabe duda en cuanto al anteproyecto, pero no significaba un anteproyecto sólido y masticado por todos y cada uno de nosotros. En 3 meses teníamos que generar una propuesta y todos sabíamos que era la base sobre la que se construía este Consejo Constitucional, que era el órgano dirimente. ¿Y qué nos pasó en el Consejo Constitucional? Volvíamos a tener fuerzas de izquierda y fuerzas de derecha. Y ese diálogo intermedio necesario para generar acuerdos no se pudo producir. Y no se pudo producir, y les ejemplificaba con ese todo o nada, finalmente las negociaciones, porque al final era más importante quien tenía el lápiz que lo que se escribía con el lápiz. Entonces llegamos a la comisión experta, ya permeada con un clima político. Y yo ahí es el punto que yo hago y muy relevante. En ese permeado por el clima político no fue capaz, los que nos sentábamos ahí, que éramos 5 representantes, de poder ser puente entre lo que opinaba toda la izquierda y toda la derecha. Y finalmente el sector completo, o casi completo en su mayoría, votaba en contra de las propuestas que hacía la derecha, porque las presentaba la derecha. Ejemplo, casi perdemos el Estado Social y Democrático de Derecho, con todas las características que una izquierda y una centroizquierda siempre ha demandado. Entonces, desde esa perspectiva, finalmente, si no se fortalece desde ese ánimo y se subsume como si fuésemos un todo, no hay posibilidad de llegar a acuerdo. Yo lo ejemplifico muchas veces. La izquierda decía 10 derechos. La derecha decía 10 derechos les concedemos. La izquierda decía queremos 30. Y yo decía, ¿y si pedimos 20? Que ya es un aumento. Estoy hablando en numéricos, pero es una ejemplificación. ¿Y qué me sucedía a mí? Que me decían, es que son 30 derechos. Y yo con eso decía, es que no vamos a avanzar en ninguno. Y decían, es que son 30 derechos. Y entonces, si no formaba un centro exigiendo más a la izquierda y también a la derecha, finalmente es inviable conducir una política de acuerdos. Ahora sí, diputado Chalper. Gracias, director Stuart. Oye, a ver, yo lo primero, bueno, agradezco tu pregunta porque además aquí hay que hacer un ejercicio numérico de honestidad intelectual en algún minuto. Yo creo que nosotros tenemos que emprender una radiografía honesta de la clase media chilena, pero honesta, que yo creo que la clase media, te confieso que hace un tiempo vengo leyendo todo lo que se ha escrito respecto del malestar, Carlos Peña, Patricio Fernández, varios más, para tratar de entender de verdad lo que pasó el 18 de octubre. Porque yo de verdad que no me compro que aquí hubo un jolgorio intelectual colectivo, sino que más bien me da a mí la impresión que hubo pequeñas expresiones y causas expresadas colectivamente, críticas de una élite indolente y lenta. Eso como una frase corta, ¿te fijas? Pero eso te lleva a qué es la clase media chilena. Yo creo que la clase media chilena está muy orgullosa de su esfuerzo, por lo tanto no le compra los proyectos refundacionales. Ahí expresa su pragmatismo y su crítica a los que quieren decirle que los últimos 30 años fueron una tragedia. Y dicen, un momentito, yo no comparto tanto eso. Pero yo creo que la clase media chilena está muy molesta y tiene un malestar, principalmente porque vive muy insegura socialmente y insegura desde el punto de vista de la seguridad pública hoy día. Segundo, porque siente que le blufiaron, que le mintieron, que le dijeron que si se endeudaba iba a poder ser dueña de una casa y hoy día está hasta el cuello con las tasas de interés, que le dijeron que si se endeudaba para estudiar su hijo iba a tener mejor situación que ella, eso no ha pasado. O sea, el sueño de la meritocracia, la clase media me da la impresión que siente que se la chamullaron. Y mi impresión también es que la clase media es una clase media muy individualista, muy hija de lo que han sido los últimos 30 años de nuestro país, muy inmediatista, en el buen sentido y en el mal sentido. O sea, quiere que las soluciones lleguen al tiro, pero por lo mismo es muy impaciente ante la falta de capacidad de respuesta. Entonces, ¿cómo se comporta electoralmente de las dos maneras que tú has expresado? O en su dimensión del malestar y por lo tanto vota de manera con protesta, o de una manera pragmática, no teniendo un voto ideologizado, sino que en el momento de decir, mira, ¿qué es lo que me gusta más? Por lo tanto, puede votar simultáneamente por Boric, por Parisi, en contra y a favor. O sea, bueno, y yo dice, ¿pero cómo? Bueno, puede comportarse de esa determinada manera porque ante el dilema de la segunda vuelta presidencial consideró que la alternativa 1, no me hagan que andar encalillado en esos análisis, pero ustedes más o menos saben lo que estoy diciendo. Ahora, yo creo que, sí, porque ahí sí me meto. Que estoy encalillado. Pero lo que les quiero decir es lo siguiente. Yo creo que la generación de políticos que viene
tiene la tarea de sacar una radiografía precisa y concreta de la clase media, no la que querría. Mira, Carlos Peña, en el libro que tiene sobre el malestar, dice una cosa que a mí me ha dado mucha vuelta, porque obvio que la reacción natural de todos fue pensar que el 18 de octubre era una gran protesta contra la desigualdad y las causas estructurales, y Carlos Peña dice nada de eso. Es mucho más simple. Aquí hay gente choreada porque tenía problemas cotidianos y ve que los políticos están ensimismados en estas grandes discusiones. Es una cosa mucho más pedestre. Y claro, para el que le gusta la discusión ideológica es muy frustrante probablemente eso, pero no hay nada peor que atender a un paciente sin atender bien a sus síntomas y como inventarse síntomas que no son reales. Entonces, yo al menos creo que hay una bonita tarea tanto para los políticos que se votan a analistas como también a los analistas que se votan a políticos. Porque hay varios analistas que se votan a políticos, pero son políticos como gatito de chalet, que les gusta la parte bonita, ¿no? Que es el análisis televisivo, el análisis en los foros, pero no les gusta la parte compleja, porque son los foros de partidos, que son las disputas electorales. Usted los ve algunos que se graban videos en las redes sociales y nos dicen a todos lo que hay que hacer. Yo a veces me pregunto si lo tienen tan claro, bueno, ¿por qué no compiten ni ganan y nos muestran a todos este camino de salvación que ellos han encontrado? Entonces, mi impresión es que ahí tenemos que exigirnos más. Esa sería mi mirada. Claudio. Sí, gracias, muy breve. El 7 de mayo, me parece a mí, y esta es una idea que le escuché a Juan Ignacio Brito, periodista y columnista, el 7 de mayo, y en particular la votación tan significativa que obtuvieron los republicanos, y bueno, si le sumamos a la centro-derecha, las derechas en general, respondió probablemente a que se logró cautivar un doble público al mismo tiempo. La gente que ansía orden en el sentido tradicional del término, lucha contra la delincuencia, mano dura, etc. Y al mismo tiempo, ese público que anhela sobre todo orden, se sumó al público que está hastiado de la política, al voto antipolítica. Pero claro, si eso es plausible, al menos que buena parte del voto republicano venga al mismo tiempo de los pro orden y antipolítica, era muy difícil pensar de que era tan simple o tan sencillo retener, porque eso es esencialmente volátil, coyuntural, y porque además eso fue de la mano de una campaña de parte de los republicanos que era una campaña negativa, era una campaña antiproceso, anticonstitución. Entonces tú con una campaña negativa puedes sumar a esos dos públicos a la vez, pero mantener cautivo un electorado de ese tipo es muy difícil, y probablemente uno de los errores que cometió el Partido Republicano era pensar de que se podía transitar de modo fácil de una crítica tan dura y tan lapidaria que cautiva a esos públicos a una agenda propositiva. Ahí hay una reflexión que ese mundo tiene que hacer. Y sobre la clase media o el electorado en general, más allá de lo que ocurrió el 7 de mayo, yo simplemente invitaría a preguntarnos cuánto de la volatilidad que es real, digamos, que hay preferencias electorales que transitan fácilmente, tiene como telón de fondo unas grandes mayorías que llevan sistemáticamente pidiéndole a la política seguridad en las distintas dimensiones de la vida. O sea, que al mismo tiempo haya un mensaje que ofrezca seguridad en el sentido tradicional, protección social, estabilidad política, porque lo que ha experimentado esa ciudadanía y ese electorado es que nadie les promete eso al mismo tiempo. Y que, de hecho, más bien suele prometerse o más bien ofrecerse una disyuntiva. Boric versus Kast era separar la mano dura de la protección social, según los mensajes que prometía cada uno, más allá de que uno no coincida con sus propuestas. Gabriel Boric para la segunda vuelta cambió el switch. Sus detractores se reían, ¿cierto?, de los cambios de look, de los cambios de apariencia, pero el Gabriel Boric de segunda vuelta se acercó a prometer el pack completo. Le añadió a la protección social una promesa de seguridad, de orden. Pero luego, apenas asume, se le olvida. Parece que fue solo una movida electoral y tuvimos un año para el olvido que fue desde el abrazo a la convención hasta los indultos, digamos. Entonces, yo creo que el drama que experimenta la ciudadanía es que la política no le ofrece lo que ella anhela, y el problema de eso es que van cayendo todas las alternativas disponibles. Y ese es el caldo de cultivo perfecto para liderazgos disruptivos. ¿Tu pregunta es para todos o solamente para una persona? Para quienes quieran contestarla. Ya. Y es una pregunta, no una interpelación. ¿Ustedes creen que el tema del aborto movió la aguja? Porque la campaña de En Contra trató de instalar que esta propuesta constitucional era antimujer. ¿Creen que lo lograron?
creen que esto fue un factor en el fracaso de la propuesta ayer? Para manejar bien los tiempos, ¿les parece si contestan esa pregunta y al mismo tiempo le dan cierre? Porque al pase que quedan 10 minutos de uso del salón, digamos. Así que, bueno, si hay más preguntas, ¿sí? Bueno, me presento, yo soy Cristian Mayea, soy dirigente de Ferias Libres y fui uno de los creadores en época pandemia que les dejé el cacho a todos los políticos y los municipios de los comerciantes informales, les puedo decir. El problema es que yo veo todos los días, recorro todas las comunas, ferias, y lo que veo es que la gente está aburrida de la clase política porque son solamente peleas y no llegan a ninguna conclusión y leyes que van durmiendo y nadie es un nivel de fiscalización firme que tiene la élite política. Entonces la gente, este es el descontento de la gente no cree en la política y prefiere tener algo, mucha gente me decía, prefiero tener un ladrón conocido que llevamos 50 años que conocer un ladrón nuevo. Y ahora sí, entonces, acumuladas las preguntas, responden y luego, acto seguido o dentro de esa respuesta, cierran. Partamos contigo, Claudio. Bueno, si va a ser el cierre, agradezco nuevamente la invitación. Todo lo que hemos conversado confirma la necesidad de seguir reflexionando sobre lo que ha sucedido, no solo ayer, sino que en los últimos años. A ver, sobre la campaña antimujeres, a mí me pareció que las fuerzas que estuvieron por el en contra fueron sumamente desleales respecto del texto. Se dijeron muchas cosas que simplemente no tenían, digamos, fundamento alguno, tenían asidero. La propia presidenta Bachelet dijo en su famoso video, ¿cierto?, algo que contradecía el tenor literal de la propuesta. Entonces, claramente aquí se intentó un ejemplo más de esa laxitud en los medios que ha caracterizado a la izquierda en los últimos años. Y de hecho, si uno piensa lo que se hizo por parte de una mayoría del Consejo, crítica del aborto respecto a ese tema, fue se experimentó, se transmitió una diferencia bastante grande respecto a la ley vigente. Porque finalmente, ¿qué es lo que hicieron las mayorías del Consejo? Fue hacer un guiño, del punto de vista simbólico, a la personalidad del niño o niña que está por nacer, pero sin tocar directamente ninguna de las leyes vigentes. Si uno contrasta eso con lo que quiso hacer la Convención desde su lado, ¿cierto? Aborto libre, prohibiendo objeción de conciencia, no hay comparación. Así que del punto de vista del fondo del asunto, yo no veo que se haya hecho lo que la izquierda dijo que experimentaba el texto. Si eso afectó o no los votos, bueno, hay que seguir revisando números. Uno podría pensar que más allá de todo lo que estoy diciendo, la consigna de la Constitución antimujeres sí podría haber afectado especialmente al segmento joven. Mientras estábamos en el seminario me llegó un pantallazo, pero en fin, son estimados, ¿cierto? Son números iniciales, que el voto más grande del en contra habría estado en las mujeres, de los, digamos, 34 años o menos. De modo tal que uno podría creer que la consigna penetró, más allá de que sea injusta, no tenga asidero. Sobre lo que decía después, la segunda pregunta, yo coincido en que la ciudadanía ve a la política como un todo que no logra ponerse de acuerdo en solucionar los problemas que la gente anhela. Y esa es parte del problema que estamos experimentando. Y claro, eso le pone, con esto cierro, le pone aún más presión al gobierno. El gobierno ayer sufrió una derrota cultural paralela a su victoria electoral, lo conversábamos antes, ¿cierto? Mantener la Constitución vigente y que ese sea el mejor escenario no es jamás lo que imaginó la nueva izquierda, ¿sí? Pero además el gobierno va a tener que enfrentar las urgencias sociales con mucha fuerza, porque a ojos de la ciudadanía el principal responsable es el gobierno. Entonces, lo que sigue en adelante, desaparecida la distracción constitucional, es un escenario que es muy desafiante para quienes hoy día habitan la moneda, como le gusta decir al presidente. Y yo creo que la condición de posibilidad de que el gobierno pueda estar a la altura de las circunstancias es que se tome en serio su situación. Y con esto cierro porque veo que me mira el moderador. La moneda tiene que tomarse en serio su situación y eso exige asumir a cabalidad que es un gobierno de mera administración. Con todo lo que eso implica. Eso es algo que es muy desafiante, digamos. Puede tener poca épica, pero es muy desafiante.
tomarse en serio lo que es administrar y resolver los problemas en materia de la crisis de ISAPRE, de seguridad, de pensiones, es algo que le puede cambiar la vida a la gente para bien o para mal, y uno espera que sea para bien. Pero el problema que tenemos es que esta es una generación que llegó al poder despreciando esa mera administración. Yo uso esas palabras porque eran palabras que en su minuto el presidente Boric y sus cercanos miraban con desprecio, justamente diciendo no vamos a hacer un gobierno de mera administración. Yo creo que para que el gobierno tenga éxito y para que Chile esté mejor, quienes están en la moneda tienen que asumir que todo aquello que despreciaron es lo que hoy día más necesita el país, y es esperar que estén a la altura de las circunstancias por el bien de todos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Paz. Bueno, contestando la pregunta, a ver, finalmente más del 50% de la población es mujer y por lo tanto a mí no me cabe duda que es un punto el tema de la discusión de las 3 causales que se buscó finalmente generar dentro del proceso constitucional. Por lo mismo se rechazó la posibilidad de mantener el marco jurídico vigente, se podía hacer entonces una campaña en contra y se valió la campaña de eso. Desconozco, tal como señala Claudio, si es que efectivamente habría que hacer todo el análisis, si es que influye directamente, pero por supuesto al menos era uno de los puntos más relevantes y se insistió que esto además era un texto antimujeres. Y yo sinceramente creo que hubiese sido un avance sustantivo la posibilidad de tener igualdad de sueldo a igual de trabajo cuando eso era susceptible a un recurso de protección, cómo hubiesen cambiado las condiciones laborales a futuro para las mujeres. Y lamento que en el fondo que en ese avance no pudiésemos haber tenido y hubiésemos centrado una discusión en algo que se generó intencionalmente, creo yo. Esa es mi opinión, por lo menos. Y desde la perspectiva de la clase política, yo creo que lo venimos señalando fuertemente y claro, este escenario volátil va de la mano con la ausencia de liderazgos que efectivamente logren convencerse de sus propias ideologías, pero que conecten ese pensamiento con la ciudadanía. Y detrás de eso, claro, el escenario político que tenemos, las problemáticas que tenemos, es porque también faltan las condiciones de sectores que reflejen grandes personas relevantes que marquen finalmente una pauta, un estadista finalmente que logre representar y ser reflejo de la sociedad que viene. Y bueno, al haber terminado este proceso constitucional, sin duda, el que vuelve al desnudo finalmente es el mismo gobierno que tiene que hacerse cargo de estas problemáticas más urgentes y considerando ese factor, su ideología es la que ha perdido en estos 2 años de gobierno y debe hacerse cargo de promover un orden, una responsabilidad, un trabajo legislativo, pero para eso también tiene que comenzar por ordenar la propia casa. Hoy día hay serios problemas dentro de la gobernabilidad generados por sus propias fuerzas políticas y eso genera una condición de menor legitimidad para proponer los grandes acuerdos. Y es una debilidad en este minuto del gobierno con las fuerzas políticas y es necesario, por lo tanto, que se haga cargo de ellas para iniciar lo que toda la gente está demandando hoy día, que son estos temáticas más relevantes, que es salud, sistema previsional, la seguridad y el crecimiento económico que hoy día además enfrenta y las personas, los hogares chilenos viven las consecuencias y las sufren de lo que estamos hoy día viviendo como país. Muchísimas gracias, Paz. Natalia, tu cierre. Bueno, no voy a redundar porque creo en lo que han dicho acá los panelistas respecto de la importancia de la temática mujer en la definición, sin duda, y porque efectivamente es casi evidente, o sea, no nos debería asombrar que la ciudadanía vea en la política un espacio inútil, porque más allá digamos, de las respuestas cosistas que muchas veces mi sector político mira con desdén, las necesidades cotidianas van desde la pavimentación de mi pasaje hasta las grandes reformas. Y muchas veces mi sector político repara o prefiere hablar de las grandes transformaciones en abstracto y no hablar de las cosas concretas en sentido realidad.
Entonces, por ejemplo, y para esto tengo un ejemplo muy concreto, que es que yo vivo al lado de la población El Barrero, que está en el límite de Huechuraba y Recoleta, donde está también la población La Pincoya. Carlos Cuadrado es un alcalde muy querido por la ciudad, por la comunidad, sobre todo en ese sector, porque su primera gestión fue, da lo mismo si votaron por él o no, quienes vivían ahí, pavimentó todos los pasajes de la población La Pincoya, que hasta hace 8 años eran pasajes de tierra en plena región metropolitana. ¿Eso es de izquierda? ¿Eso es de derecha? ¿Eso es hacerte cargo de mejorarle la calidad de vida a tus vecinos y de darte cuenta de dónde está la necesidad? Y creo que eso, que es algo tan pedestre, es algo que parece que en la locución, como parece poco rimbombante, se nos olvida. Yo creo que el gobierno tiene hoy día una enorme responsabilidad, porque aquí no basta, como se ha dicho, todo el mundo expectante, hay cambio de gabinete, se va este, viene el otro. Yo creo que acá el problema no es de choferes, es de ruta. Acá hay que hacer un recalculando como en el Waze. Aquí hay que hacer un cambio de ruta respecto de antes, que queríamos llegar a 20 lugares al mismo tiempo. Inconscientemente priorizábamos algunos y nos hacíamos los locos con no decir que esto no lo íbamos a hacer. Yo creo que llegó la hora, y Paz lo decía, de decir cuáles son los 4 temas por los cuales el gobierno se la va a jugar, y por cierto, sin desatender que urge una mejora en la gestión de los servicios habilitantes para estos 4 o 5 temas importantes. Y para eso no solo necesitamos mejores choferes, necesitamos tener la ruta clara, porque a veces depositamos toda la responsabilidad de la conducción en el chofer, pero hay muchos lomos de toro, los semáforos están malos. Entonces creo que esto no es solo un cambio de imágenes, es un cambio de hoja de ruta, donde va a ser difícil para los propios, para un sector del gobierno, asumir que son 4 prioridades y no 7, que a lo mejor van a ser pensiones, etcétera, y no cae, por ejemplo. Y hay que saber decir hasta dónde. Y creo que eso es algo que va a probar el liderazgo, que va a probar un cambio de voluntad respecto a cómo se hacen las cosas, y que la mayoría de los chilenos, que no son ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, que son personas que trabajan y quieren que al otro día haya una sensación de mejor porvenir, están esperando esas 4 o 5 definiciones, están esperando que la política les sea útil. Muchas gracias. Diego. Sí, solo, bueno, respecto a la pregunta que tú hacías, yo creo que si nosotros queremos construir un proyecto de centro-derecha con vocación de mayoría, no nos puede ser indiferente el que hoy día tener hijos en Chile es una dificultad. O sea, nosotros tenemos embarazos vulnerables en Chile, tenemos mujeres que no tienen atención ginecológica, tenemos una sociedad que no está construida para favorecer la maternidad mientras tenemos un problema en tasa de natalidad. O sea, en el fondo, y la pregunta es, ¿cuándo salimos desde la centro-derecha a decir cosas respecto de eso? Y ahí cuando yo escucho, por ejemplo, a Paz hablar de la sala cuna universal, bueno, ¿cuánto hemos dicho que eso es una propuesta que surgió en un gobierno nuestro? Pero no, estamos permanentemente no entendiendo que al final de lo que se trata es cómo tú construyes una sociedad en donde aquellas personas tengan las posibilidades para poder ejercer sus proyectos libres. Hoy día, la verdad es que a mí me impresiona, para las familias jóvenes es tremendamente contrapelos tener hijos. Y eso es una tarea que tenemos que emprender con vocación política, con seriedad, con profundidad, sin discusiones grandilocuentes, ni mucho menos. Yo a propósito de lo que decía usted, a ver, yo hoy día pensaba, ¿cómo enfrento el día de hoy? Hago esto una especie como de catarsis de las autocríticas y cuál es su autocrítica. Y esa cuestión, la verdad que a usted le importa un rábano cuál es mi autocrítica. A usted lo que le importa es qué vamos a hacer nosotros a propósito de lo que pasó ayer y lo que ha venido pasando. ¿Cuándo nos vamos a empezar a enchufar con seriedad en los temas? ¿Cuándo vamos a empezar a abordar las distintas temáticas del país buscando los acuerdos, pero no los acuerdos por los acuerdos, sino que los acuerdos que resuelven los problemas que a usted le afectan en el día a día? Entonces, yo dije, hoy día no voy a entrar, porque hoy día en la mañana tengo un programa de radio. ¿Cuál es su autocrítica? Mire, la verdad que mi autocrítica es que tengo que trabajar más, que tengo que estar más enchufado con los problemas de las personas, que tengo que tener más vehemencia al momento de exigirle al gobierno que priorice la agenda de seguridad. O sea, sí, porque mira, a ver, a mí me sorprende, hace 4 años yo jamás
ni en mis mejores sueños me hubiese imaginado al gobierno del presidente Boric celebrando que dentro de la agenda legislativa hizo una ley para empoderar más a carabineros. Eso, yo pensé que no lo iba a vivir nunca. Pero eso también te habla de que desde la izquierda han tenido su aprendizaje y han entendido que en esos temas no nos podemos perder. Ahora, una palabrita final. Y esto es lo que yo sí, lo decía Claudio también, yo siento mucho de lo que pasó ayer. Acá podemos discutir largamente de muchas cosas conceptuales, pero tú necesitas un sistema político bien construido para procesar bien las discusiones. Y hoy día en Chile en eso tenemos un problema. Y es un problema que lamentablemente no se pudo resolver por la vía constitucional, por lo tanto, aquellos que de alguna manera, por decirlo así, comillas, se nutren del sistema, vamos a tener que pedirle que hagan las reformas necesarias para que se perjudiquen a sí mismos. Ojalá eso sea posible. Yo al menos en lo que me quedan 2 años de diputado voy a empeñarme en eso también. Y lo segundo es la modernización del Estado. Yo sé que esto suena muy abstracto, pero no sacamos nada con generar garantías de salud si al final del día la señora va al CEFAM da lo mismo, cualquier comuna, y no tiene la atención que merece y necesita. O sea, la modernización del Estado al final tiene que ver con que las personas de la clase media vulnerable y de los sectores vulnerables necesitan de un Estado que realmente esté disponible. Y hoy día, sumámoslo de una vez, eso no sucede. Y eso es una pega que tenemos que hacer todos. Lo que pasa es que hay algunos en la derecha, y con esto termino, que tienen impuestofobia y estadofobia. Pero la verdad que les quiero decir una cosa, en el país no es posible dar garantías sociales sin el rol de los privados, para gente izquierda que le tiene fobia, y con el Estado. O sea, si no construimos un sistema de cooperación como el que nos permitió enfrentar la pandemia, no vamos a salir adelante. Y por lo tanto esa es la pega que tenemos nosotros todos los días y exíjanos mucho, porque tenemos que trabajar más. Muy bien, muchas gracias a los panelistas, naturalmente, a Diego, Natalia, Paz y Claudio, a los asistentes, a la Fundación Hans Seidel por su apoyo permanente. La pega recién empieza, se acaba un ciclo, comienza otro y efectivamente depende de todos, no solamente de los políticos, también de los políticos naturalmente, pero depende de todos para poder construir condiciones que nos permitan avanzar en estos desafíos. Muchas gracias, ahora hay un break y agradezco a todos su presencia. Un coffee break, quise decir.